Hola, buenas tardes, bienvenidos a este espacio de capacitación. El día de hoy vamos a estar hablando sobre el dengue que es esta enfermedad ocasionada por el mosco que normalmente pues puede llegar a producirse sobre todo en lugares donde se estanca el agua y es propio pues de los hogares en donde se mantiene estos espacios con agua como cubetas y demás y puede llegar a propagarse. Y justamente acaba de ser pues la celebración para pues erradicar esta enfermedad y también prevenirla. Así que vamos a revisar la información. Bien, entonces como mencionábamos, pues el dengue seguramente por aquí pudiera llegar a haber alguna persona que ya haya sido infectada con este mosco y pues han identificado que es una enfermedad desagradable porque los síntomas pues son bastante molestos e incómodos. Y bueno, en esta ocasión vamos a estar platicando sobre esta enfermedad, pues con motivo de que fue justamente la celebración para poder prevenirlo. De entrada, pues algunas de las características de este mosco, el mosco Aedes aegypti es el vector que se presenta o que presenta con mayor riesgo de transmisión de arbovirus en las Américas y está presente en casi todos los países pues del hemisferio, excepción tenemos a Canadá, Chile y bueno, es un mosquito doméstico como les mencionaba que normalmente vive cerca de las casas y pues es reproducido de manera fácil por pues el que se mantenga cualquier recipiente artificial o natural que contenga agua y pues este es uno de los medios más factibles para que pueda llegar a desarrollarse y reproducirse. Y con esta cuestión de la reproducción, pues el mosquito puede llegar a completar su ciclo de vida desde que es un huevo hasta el adulto en 7 a 10 días y los mosquitos adultos generalmente viven aproximadamente de 4 a 6 semanas. Esto significa que tardan al menos una semana en poderse desarrollar y pues tienen un tiempo de vida de prácticamente un mes y medio. Entonces, pues si se fijan, es un ciclo como tal vital bastante corto, pero pues esto significa que puede llegar a reproducirse de manera muy fácil y esto condiciona al riesgo como tal pues de la infección. La hembra principalmente es la responsable de la transmisión de las enfermedades porque requiere pues de la sangre que succiona a partir del piquete para pues el desarrollo de sus óvulos y para su metabolismo. El macho por su parte no se alimenta como tal de sangre y bueno, normalmente el momento del día predilecto para la infección pues el mosco se puede decir que es mucho más activo por la mañana y al anochecer. Sin embargo, pues las hembras necesitan continuar alimentándose y van a estar buscando pues una fuente de sangre en otros momentos. Es decir que pues no solamente esto se da por la mañana y por la noche, sino que es el momento más pues podemos comentar como más significativo para poder realizar pues esta infección, pero si en dado caso requiere alimentarse en otro momento, pues también lo puede realizar y pues se preguntarán cada cuánto se alimenta para poder pues mantenerse, pues aproximadamente se alimenta cada 3 o 4 días. Con respecto a la sintomatología, pues la sintomatología es necesario que se identifique de manera clara porque muchas veces se suele llegar a confundir con algún otro tipo pues de medio de transmisión por otro mosco. Entre los que se pueden llegar a confundir están el chikungunya y está también el Zika. Esto porque principalmente los síntomas que comparten tanto el dengue, chikungunya y Zika es la fiebre, el dolor de cabeza, dolor muscular y de articulaciones y el malestar en general. Si se fijan, son en realidad pues síntomas muy generales que pues no especifican o no
nos ayudan a dilucidar cuál específicamente de los diferentes tipos de mosco pudiera llegar a ser. Y normalmente para el diagnóstico, que ya vamos a llegar a ese punto, normalmente para el diagnóstico se busca tener una exploración en donde se pueda llegar a identificar de manera clara y precisa estos síntomas sin la necesidad de llegar hasta pues como tal la prueba. En muchos de los casos ya solamente con la finalidad de asegurar o para tener como una prueba completamente contundente y fiable, se busca la prueba, pero muchas veces no es necesario porque con la sintomatología es muy fácil de identificar. Entonces, por ejemplo, en el caso del dengue, se identifican adicionales a estos síntomas que ya mencionábamos, están manchas en la piel de color rojo y además dolor de ojos. En el caso del chikungunya, el dolor articular es muy severo, hay la presencia de náuseas, incluso hay sarpullido, esto con comezón y dolor físico intenso, que pues ya de por sí es característico. Y en el Zika también hay sarpullido, hay conjuntivitis y normalmente aparece de 3 a 12 días después de la picadura. Y bueno, aquí respecto a las manifestaciones clínicas, pues tenemos que hablar un poco de la historia natural de la infección a partir del dengue, a partir de este mosco. Existen diferentes fases. La primera, que es la famosa fase febril, que como su mismo nombre lo dice, es la fase en donde justamente los pacientes desarrollan fiebre alta y repentina. Dura aproximadamente de 2 a 7 días y normalmente suele acompañarse con enrojecimiento facial, eritema, dolor articular y dolor pues de forma generalizada, mialgias, que es dolor muscular, cefaleas y dolor retroocular, que es el dolor que decíamos en los ojos, sobre todo con los movimientos oculares o al palparlos. Puede presentarse manifestaciones hemorrágicas menores, que si bien es una de las complicaciones que debemos estar como muy pendientes de la fase de evolución de esta infección por el riesgo a las hemorragias. Como saben, está el famoso dengue hemorrágico. Y bueno, en este caso la realidad es que en cualquier tipo de dengue puede llegar a existir. La intensidad es la que va a generar pues que la complicación se vuelva mucho más inminente y que pues pueda llegar a existir como un riesgo o incluso la necesidad como tal de hospitalización. Pero en esta primera fase febril las manifestaciones hemorrágicas son menores y son como las observamos aquí en la imagen, que es como una especie de petequias, que son puntos muy pequeños y en algunas ocasiones tenues, de color rojizo, lo mismo que la equimosis. Y bueno, normalmente los pacientes mejoran después de que baja la fiebre y se consideran pues casos de dengue sin signos de alarma, que ahorita pues vamos a platicar cuáles ya nos estarían pues dando la advertencia de que tenemos que buscar pues sí o sí la atención como tal profesional médica. Y bueno, además los problemas que pueden presentarse también durante esta fase está la deshidratación, fiebre alta, algunos trastornos neurológicos como por ejemplo convulsiones, particularmente en el caso de los niños. En la fase crítica, que es la siguiente, es pues cerca de la desaparición de la fiebre. A veces se piensa que ya una vez que desaparece la fiebre mejora el caso y la realidad es que no, es hasta que pues concluya como tal el ciclo de esta enfermedad. Normalmente cuando llega a tender a disminuir la fiebre que fue elevada más allá de la temperatura corporal, llega a descender a 37.5 grados centígrados o menos y se mantiene por debajo de este nivel por lo general. Sin embargo, en los primeros 3 a 7 días de esta enfermedad puede llegar a aumentar la permeabilidad capilar y paralelamente pues los niveles de hematocrito pueden llegar a ocasionar pues el comienzo de la fase crítica. En este caso pues puede llegar otra vez a empeorar pues la fiebre y bueno, pueden llegar a presentarse además
extravasación de plasma, hemorragias graves y compromiso serio de órganos. Aquí en la tablita les pongo justamente lo que hemos estado ahorita mencionando, el dengue sin signos de alarma, que todavía pues podíamos ubicarlo en la fase febril, que como mencionábamos pues hay la presencia de fiebre, de dolor articular, dolor muscular, petequias, incluso si quisiéramos hacer una prueba como muy simple, una biometría hemática, se puede identificar leucopenia por la presencia como tal pues de este ciclo infeccioso por el dengue. En este caso de la fase crítica, que ya estaremos hablando de dengue con signos de alarma, puede haber dolor abdominal intenso y continuo, vómitos persistentes, acumulación de líquidos, sangrado de mucosas, particularmente pues sangrado nasal, letargo o irritabilidad, el aumento en tamaño del hígado, que se conoce como hepatomegalia. Y bueno, también con pruebas de laboratorio ya se empieza a identificar el aumento del hematocrito y trombocitopenia, que esto pues nos está hablando justamente de un riesgo hemorrágico. En el caso pues del dengue grave, ya pues hay dificultad respiratoria, hemorragia ya pues grave, severa, daño de órganos, incluso pues particularmente el daño que puede llegar a existir más característico es del hígado, y pues eso también se refleja en el valor de las enzimas hepáticas como las transaminasas, que pueden llegar a tener pues por ahí compromiso. Para la fase de recuperación, que es la siguiente, es cuando el paciente sobrevive a la fase crítica, que no debe de exceder entre 48 a 72 horas, y bueno, pues pasa entonces a la fase ya como pues más, menos intensa, un poco más tranquila entre comillas, pero todavía hay la presencia de ciertos síntomas como pues síntomas gastrointestinales, se incrementa la diuresis, puede llegar a haber hipervolemia, que la hipervolemia es cuando hay una sobrecarga de líquidos. Esto significa que hay un exceso de líquido en el cuerpo. Y bueno, en este caso, pues sobre todo si en la fase previa se utilizó una terapia intravenosa, pues es muy probable que se pueda llegar a extender un poquito el tiempo en el que se mantenga con esta fase. En cuanto a la hipervolemia, hay diferentes síntomas y signos como la disnea, la dificultad respiratoria, el edema de tobillos, el aumento de peso, el edema pues generalizado, que es la ascitis, el aumento del tamaño del hígado, hipertensión que puede también llegar a estarse provocando, ruidos extraños al momento de respirar y que pues puede percibir el médico en la exploración física. Entonces, todos ellos pueden también llegar a ser motivo justamente de esta hipervolemia, que es pues un problema que se presenta durante esta fase de recuperación. Y bueno, aquí en la imagen se alcanza a ver la comparativa nuevamente con los síntomas del chikungunya, que pues este es como todavía un poco más que el Zika, el que pudiera llegar a asemejarse un poco más. En el caso del dengue hay dolor de cabeza, es un dolor que se mantiene, dolor de articulaciones, dolor muscular, las manchas que ya decíamos que eran rojas, el dolor de los ojos y pues el riesgo de las hemorragias. Igual en el chikungunya está el dolor articular y muscular, principalmente llega a afectar a manos, pies, rodillas y el dolor de espalda, dolor de cabeza, náuseas, sarpullido, que es más bien, el sarpullido es como generalizado y son manchas de tamaño mucho más grande, rojizas, y el encorvamiento, la dificultad para caminar, realizar tareas cotidianas, que en sí ambos pudieran llegar a ocasionar pues esta pues como tal dependencia de poder estar en reposo, más que mantenernos pues todavía activos. Y bueno, también aquí está la clasificación dependiendo pues de los signos de alarma que ya mencionábamos. Esta clasificación es de acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud.
En el caso del dengue sin alarma, sin signos de alarma, pues normalmente llega a presentarse fiebre de 2 a 7 días de evolución y pueden haber adicionales 2 manifestaciones o más de las que siguen. Por ejemplo, náuseas o vómitos, la presencia de exantema, que es estas coloraciones rojizas, dolor de cabeza, dolor de ojos, dolor de articulaciones, dolor de muscular, petequias y bueno, también la presencia de leucopenia. En el caso del dengue con signos de alarma, está igual la caída como tal de la fiebre, pero viene acompañado con dolor abdominal, sobre todo el dolor a la palpación del abdomen por el aumento del tamaño del hígado, que recordemos el hígado pues tiene un papel importante en la cuestión pues de la cascada de coagulación. Vómitos, acumulación de líquidos, sangrado de mucosas, letargo, irritabilidad, hipotensión, hepatomegalia. Y bueno, también en el dengue grave, pues ya las manifestaciones vienen desde dificultad respiratoria, que muy probablemente pueda requerir pues el uso de oxígeno, sangrado grave y compromiso sobre todo a nivel hepático y a nivel pues cardíaco. Para el diagnóstico, como les mencionaba, se busca realizar pues de manera inicial con las manifestaciones clínicas, signos y síntomas, pero también pues existen diferentes pruebas que ayudan como a constatar que es específicamente la infección originada por dengue. Normalmente esta detección se hace a partir del material genético de la ARN viral, de la proteína NS1 del virus y bueno, pues lo que se hace es determinar la presencia de algunos anticuerpos contra el virus del dengue en el suero pues del paciente a partir de la muestra sanguínea. En la fase aguda de la enfermedad se recomienda realizarla los primeros 5 días desde que aparecen los síntomas y en la fase de convalescencia o de recuperación pues es necesaria y debe de ser tomada de 2 a 3 semanas después del inicio de los síntomas y estas son algunas de las pruebas que se suelen llegar a realizar, aunque normalmente en el laboratorio pues se pide como tal la prueba de dengue o muchos doctores, como les menciono, simplemente piden una biometría hemática que es mucho más económica, es mucho más sencilla, es más rápida y por lo tanto pues con esa también a partir de los leucocitos y del hematocrito se puede llegar a identificar si pues están alterados y que es muy probable que conjuntamente con las manifestaciones clínicas pues se dé pie al diagnóstico. Muchas gracias por su atención. Como les mencionaba, esta capacitación fue con motivo de que el día 26 de agosto se celebra pues justamente el marco del Día Internacional del Dengue, así que pues con motivo de ello tratar también de prevenirlo y de conocer enfermedades como esta. Nos vemos entonces en la próxima capacitación. Muy buenas tardes.